Espero que se encuentren bien y espero poder solucionar algunos problemas de audio que he tenido en otras grabaciones. Continuamos con la clase o capítulo de muerte celular. Vimos conceptos generales de muerte celular, necrosis y ahora vamos a ver apoptosis, que como vimos es un tipo de muerte celular regulada donde hay varios tipos, pero la que tiene mayor implicancia en enfermedades, en procesos anatomopatológicos, es la apoptosis, ya sea tanto por intrínseca como por vía. Parto la clase con una imagen que muestra eh, una célula apoptótica en la fase final, donde se están generando los cuerpos apoptóticos, que son fagocitados por células del sistema monocito macrofágico. Em, La apoptosis es una forma de muerte celular programada o regulada y está genéticamente determinada. Por lo tanto, a diferencia de la necrosis, que es un proceso pasivo y es una consecuencia del daño eh, irreversible nocivo, que la apoptosis también lo puede ser, pero, pero que, como vamos a ver en la apoptosis frente al daño, cuando es consecuencia del daño, porque también vamos a ver, como aparece ahí en la última línea, puede ser eh, un fenómeno que ocurre normalmente en los procesos fisiológicos y del desarrollo. Eh, como decía, cuando se desencadena esto, activan mecanismos eh, químicos y moleculares que llevan a la apoptosis. Eh, lo otro que aparece ahí es inerte. A diferencia de la necrosis, como ocurre la destrucción de la célula, la ruptura de la membrana celular y la salida de elementos del ciclo de enzimas, cambios de pH, etcétera, produce un daño al tejido y a las células vecinas, a las células necróticas, por lo tanto hay una reacción del huésped. En este caso, la apoptosis no produce ese daño a las células, si bien hay una reacción del huésped, también es una reacción del huésped inducida por, eh, eh, por toda esta programación y las células del sistema monocito macrofágico son atraídas a deshacerse de los cuerpos apoptóticos que son eh, los elementos finales del proceso apoptótico. Como lo decía, se pueden ver en procesos normales y patológicos. Las células entran en apoptosis por diversas razones. Una es las necesidades propias del desarrollo, y esto lo vamos a ver y lo deben haber visto ustedes en biología. Un órgano se desarrolla en el proceso biológico y en el proceso de remodelación la apoptosis regula la cantidad de células para que el órgano se forme en forma adecuada, a veces para que se formen canales, ductos, ostomas, etcétera. También propio de la función en el periodo postnatal, eh, en procesos hormonales como el ciclo hormonal, cuando prolifera el endometrio para que vuelva a su estado basal, las células que han proliferado desaparecen por apoptosis, en la proliferación de linfocitos en un ganglio linfático estimulado frente a una infección. Eh, Ustedes saben que la cantidad de linfocitos aumenta significativamente, incluso hace que se puedan palpar ganglios que previamente no se palpan y eh, una vez terminado el estímulo antigénico, el ganglio vuelve a su eh, tamaño normal con la cantidad de células normales porque los linfocitos extra o ya no funcionales se pierden por apoptosis, por una necesidad de supervivencia cuando el organismo detecta alguna alteración en algunas células, vamos a ver también más adelante y
y en el capítulo de neoplasia también puede que lo repitamos. eh, Algunas células son detectadas con errores y son eliminadas para permitir la supervivencia del grupo celular, del órgano y en definitiva del individuo. Y en diversos procesos patológicos también se puede inducir muerte celular apoptótica y más adelante vamos a revisar algunos de ellos en neoplasia. eh, Puede inducirse apoptosis, pero también puede inhibirse la apoptosis y, 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 y esta inhibición de la apoptosis ser una de los mecanismos por los que se acumulan células. La, en, Ahora, ¿qué células mueren por apoptosis? Las células que ya no tienen función. Recién se les di un ejemplo en el ciclo celular y en un ganglio linfático, cuando ya termina la función que estaban cumpliendo, las células formadas en exceso en los procesos regenerativos y también en la embriogénesis, cuando se forman células en exceso y después en la remodelación eh, se eliminan las células que están en exceso. Las células que han completado su ciclo, por ejemplo, en el ciclo eh, de- menstrual, también cuando cumple un ciclo en la mama, después de la menopausia, disminuye la cantidad de células acinares por, porque la glándula ya no recibe el estímulo hormonal necesario para ello. Y en células que tienen defecto o daño irreversible, como también les mencionaba, eh, se, se, se induce en algunos casos la apoptosis. Entonces, la apoptosis la podemos ver en procesos normales, que ya lo hemos descrito, en desarrollo, remodelación, y en procesos patológicos, la atrofia de algunos órganos, que puede ser secundaria a faltas de estímulo o a eh, desuso de un órgano, en que la falta de uso induce la pérdida de células de ese órgano por apoptosis. Lo vamos a ver en respuesta inmune, en inflamación, en respuesta hormonal patológica y en tumores también. Dentro de los mecanismos de la apoptosis, clásicamente se da la apoptosis inducida por estímulos internos o intrínseca o constitutiva, y una apoptosis que responde a señales o estímulos que a nivel de receptores celulares, eh, y que se denomina apoptosis por mecanismo extrínseco. Y la apoptosis tiene distintas fases: la fase inductora, la fase efectora y finalmente la fase de degradación, que es donde aparecen los fenómenos morfológicos, donde nosotros identificamos la célula apoptótica. Eh, Como les decía, la inducción puede ocurrir por vía intrínseca o extrínseca. La extrínseca responde a receptores de muerte celular que pueden estar mediados por eh, moléculas que se ligan a algún receptor de muerte celular, o también por células como linfocitos T que se ligan a los receptores e inducen la apoptosis de las células. En cambio, la apoptosis intrínseca responde normalmente a activación por eh, señales intracelulares a nivel de mitocondria o de retículo endoplásmico, que pueden estar inducidos por señales de estrés, infecciones virales, radiación ionizante. ¿Qué son los receptores de muerte celular? Son receptores de superficie, como vimos en el esquema previo, que transmiten la señal inicial de unos ligandos para activar una cascada, que vamos a ver que es la cascada de las caspasas, eh, y
que lleva a la estimulación de caspasas inductoras y posteriormente de caspasas efectoras en el proceso de apoptosis. La, los receptores de muerte celular corresponden a genes de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, y ahí tienen algunos de ellos, eh, CD95, el receptor de factor de necrosis tumoral, el dominio de muerte celular de R3, de R4, de R5, etcétera, y las proteínas de la familia del BCL2, que hay algunas que son antiapoptóticas y otras que son proapoptóticas, como pueden ver ustedes ahí, y finalmente las proteínas de la familia de las caspasas, que son las que van a iniciar y ejecutar eh, la apoptosis. Veamos entonces las caspasas, como les decía, son una familia de proteínas que inducen y llevan a término a través de la, las caspasas efectoras de la apoptosis. Es un grupo de proteasas cisteínicas que se transforman, que son proformas, que son inactivas, que se van activando, como es lo habitual que ustedes conocen en las distintas cascadas, como la cascada de la coagulación o la cascada del complemento. Y su nombre deriva de que son aspasas que escinden los, los residuos de ácido aspartico y, y son cisteínicas. Entonces, se, eh, la activación de las capas. En este esquema vemos la activación de la vía extrínseca o extrínseca a nivel mitocondrial con la translocación del citocromo C y proteínas propoptóticas que activan caspasas iniciadoras y estas caspasas ejecutoras y se desencadena la apoptosis. Lo mismo en la vía extrínseca con eh, eh, el, la interacción entre el receptor y el ligando, ya sea de FAS o factor de necrosis tumoral, donde también se activan caspasas iniciadoras y que inducen después la acción de las caspasas ejecutoras. Eh, Aquí vemos la vía extrínseca de la apoptosis con estímulo de receptores ya sea de factor de necrosis tumoral o del ligando FAS CD95, que en ambos casos lleva a la activación de la procaspasa 8 a caspasa 8 activa y con la consecuente activación de las caspasas ejecutoras. En la vía intrínseca, uno de los mecanismos de activación de la vía intrínseca y el más importante es la vía intrínseca mitocondrial, donde vemos que hay una translocación del citocromo C y otras proteínas proapoptóticas que activan la procaspasa 9 a caspasa 9 activa, y esto lleva a la activación de la apoptosis. Lo mismo ocurre con la activación de la vía intrínseca asociada al retículo endoplásmico, que normalmente frente a la respuesta a un estrés se producen proteínas mal plegadas que eh, activarían la caspasa 12 y estas serían las que actuarían sobre las caspasas ejecutoras, como la caspasa 3. Eh, Tenemos aquí en este esquema que las señales de estrés celular que inciden en la mitocondria, ¿no es cierto?, nos pueden activar una vía de eh, apoptosis intrínseca mitocondrial caspasa dependiente, como la vimos en la diapositiva anterior, pero también puede activar una vía
intrínseca mitocondrial independiente de caspasa, eh, como vemos al lado derecho inferior de la diapositiva, en que se activan mecanismos de escisión del DNA por endonucleasas, y que normalmente están asociadas a un cese de la síntesis del ATP y inhibición de la cadena respiratoria. En la fase efectora, las caspasas efectoras son la caspasa 3 y la caspasa 6, que llevan a la escisión del citoesquelético y de las proteínas de la matriz nuclear, y así el núcleo se va fragmentando, pero sin ruptura de la membrana nuclear. Se van formando pequeños cuerpos nucleares rodeados por membrana nuclear por la escisión del citoesqueleto y de las proteínas. Lo mismo el contenido de DNA sufre una escisión internucleosomal por efecto de las endonucleasas. Y esta es una escisión ordenada en una, como vamos a ver, aquí vemos, como es internucleosomal, ocurre cada aproximadamente 160 pares de bases, perdón, entre 180 y 200 pares de bases, y deja segmentos de DNA de ese tamaño, de aproximadamente 180, 200 pares de bases. Por lo que si nosotros hacemos, como se ve en la imagen a la derecha, una electroforesis del DNA, se ven fragmentos de DNA de múltiplos de esa cantidad, y por lo tanto se forma como una escala, porque hay predominantemente segmentos de DNA del tamaño de 180 a 200, y pongamos 200 para que sea más fácil el ejemplo, de 200, de 400, de 600, de 800, de 1000, entonces aproximadamente. Y eso hace que se vea como ustedes ven ahí en la banda 3 y en la 4. La 1 es un control. En la banda 3 y la 4 se ve una escala. En cambio, cuando hay necrosis, el DNA se degrada en forma eh, no regulada, desordenada, y se forman fragmentos de todos los tamaños, ¿ah? De un par de bases, 2, 3, 4, y así. Entonces se forma lo que, no sé cuál es el término, pero podemos decirle como un chorreo, porque no se ve una escala, sino que se ve un, un, un continuo. Eh, Hay algunos genes que regulan la apoptosis, hay genes que son inhibidores, que del más conocido de ellos es el BCL2, también el BCL-XL, y también algunos que son promotores de apoptosis, como ya hemos visto, genes asociados a la producción de caspasa, Fas ligando, diversos factores de transcripción, la proteína P53, entonces, esta imagen ya la hemos visto, donde está la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y a modo de resumen,
Vemos acá en la parte de abajo la fragmentación y la producción de los cuerpos apoptóticos, y arriba una célula del sistema monocito macrofágico con la apoptosis, perdón, con la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos. Eh, en esta diapositiva les dejo un link eh, para un video que tiene aproximadamente, no recuerdo, 10 a 12 minutos, sobre la apoptosis de la Universidad de Chile, que interesante que lo vean. Resume esquemáticamente el proceso de apoptosis. ¿En qué situaciones vemos cuerpos apoptóticos en anatomía patológica y en qué enfermedades? Enfermedades dermatológicas como el líquen plano y la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen corresponde a una neoplasia incipiente del epitelio escamoso, y el líquen plano a una enfermedad cutánea donde, entre otras cosas, se acumulan en la base de la epidermis cuerpos apoptóticos. En quemaduras por luz ultravioleta también podemos ver cuerpos apoptóticos. En la hepatitis viral hay cuerpos apoptóticos que se denominan, tienen un nombre propio de cuerpos de Councilman, pero son cuerpos apoptóticos. Los ganglios linfáticos normalmente en los centros germinales tienen cuerpos apoptóticos porque las células están en un ciclo de eh, proliferación o diferenciación linfoide y de involución, como vimos que es frecuente en el ganglio linfático esos ciclos. Y tumores, diversos tumores muestran células apoptóticas y cuerpos apoptóticos, y en otros tumores, por el contrario, es muy difícil encontrarlos, y normalmente son los tumores que crecen a expensa de ausencia de muerte celular apoptótica. Aquí un ejemplo de un hígado con una hepatitis aguda y estos cuerpos redondeados eosinófilos que se ven aproximadamente al centro del campo, dos de ellos, uno más redondeado y otro un poco ovalado, corresponden a cuerpos apoptóticos eh, de la hepatitis o causa. Aquí vemos un carcinoma poco diferenciado donde esos cuerpos eosinófilos con restos de núcleo, con áreas basófilas en su interior, corresponden a cuerpos apoptóticos. Hay algunos más pequeños que son exclusivamente eosinófilos sin restos de núcleo. Lo anterior eran procesos patológicos. Este es un proceso fisiológico normal, corresponde a un centro germinal de un ganglio linfático, y vemos una célula que corresponde a un macrófago que está fagocitando cuerpos apoptóticos eh, de, de esta regulación de la población linfocitaria que ocurre en los ganglios linfáticos. También lo podemos ver en frotis citológicos, como vemos acá, células con fragmentación de núcleos, como que tuviese varios pequeños núcleos dentro, y después la célula se puede fragmentar produciendo los cuerpos apoptóticos con eh, una cierta cantidad de citoplasma, con un fragmento de núcleo y rodeado por membrana. A microscopía electrónica así se pueden ver los cuerpos apoptóticos con fragmentos de núcleo, citoplasma y rodeado por membrana nuclear. Y aquí tienen un cuadro de enfermedades asociadas a alteración de la apoptosis. Al lado izquierdo, enfermedades con inhibición de la apoptosis, y al lado derecho, enfermedades asociadas a incremento de la apoptosis. Hay cánceres que se desarrollan, crecen o proliferan porque tienen una eh, baja respuesta o una
bloqueada respuesta a la apoptosis, por lo tanto las células se acumulan, como en algunas formas de cáncer de recto o de colon, el linfoma folicular clásicamente, y algunos tumores encefálicos. Hay tumores que son dependientes de hormonas y el estímulo hormonal lleva a la mantención de la población celular con inhibición de la apoptosis, como algunos tumores que son muy dependientes de hormonas, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de ovario, enfermedades autoinmunes y algunas enfermedades virales. Por el contrario, hay enfermedades que se asocian a una mayor apoptosis, como son enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, donde desaparecen neuronas y por lo tanto se pierde función nerviosa. Algunas enfermedades hematopoyéticas, habitualmente citopénicas, como las anemias o las linfopenias que aparecen ahí, y otras enfermedades como la diabetes mellitus 1, que tiene una, que es de patogenia inmune, pero que se induce la apoptosis y la pérdida y desaparición de las células eh, beta del páncreas productoras de insulina. Eh, También en el daño isquémico, tanto de miocardio como retina, se induce la apoptosis, y en el SIDA la pérdida apoptótica de células del sistema linfoide también contribuye a la inmunodeficiencia. Finalmente, y para terminar la clase, les dejo esta diapositiva con diferencias entre necrosis y apoptosis. Es bueno que revisen, les insisto, el, los conceptos y profundicen la apoptosis en algún texto, por ejemplo el Robbins, que muchas de las diapositivas que yo les he mostrado salen del Robbins, en necrosis y en apoptosis, y ir entendiendo cuáles son las similitudes y las diferencias entre ambos procesos. Y aquí les dejo lo que tienen que revisar principalmente, cuál es el carácter activo-pasivo, ¿no es cierto? ¿Qué causa la necrosis y la apoptosis? ¿Qué causa cuáles son las características del citoplasma, de la mitocondria, en el DNA, en la membrana, eh, la respuesta inflamatoria, si está o no está? ¿Sí? Revisen esto, entiendan este cuadro, porque si entienden este cuadro van a poder eh, eh, aplicar bien el conocimiento de necrosis y apoptosis a las distintas enfermedades, y es el objetivo de estas dos clases de muerte celular en anatomía patológica. Con esto terminamos la clase.